Listos, listos, bienvenidos. Buenos días desde Nueva York, buenas tardes en Europa. Hoy seguimos armando la HP. Como ustedes saben, desde enero, Transmedia Storytelling y Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública nos hemos unido para dar a conocer la no tan recién formada ya Red Latinoamericana de Historia Pública. Ya lleva más de un año. Nos interesa mucho dar a conocer a sus miembros. Nuestra primera entrevista fue con Alejandra Rodríguez, que en este momento es la coordinadora de la red, y hoy tenemos con nosotros a Malena Bedoya. Nuestra tercera entrevista será con Juniel Ravelo de Almeida, Brasil, en julio, pero por ahora concentrémonos en Malena. Malena, bienvenida, y Carla, gracias. Es un placer estar otra vez aquí con ustedes. Ay, no, yo siempre estoy contenta de estar chismeando con ustedes y feliz de hablar más con Malena y de conocer todos sus proyectos. Voy a contarles un poco a los que nos están viendo quién es Malena. Marilena Bedoya es historiadora y comisaria independiente afincada en Madrid. Su trabajo reúne la investigación académica, la práctica curatorial y la historia pública a través de una lente interseccional. Fue investigadora postdoctorada asociada a la Universidad de Manchester, donde actualmente es investigadora asociada honoraria. Es coeditora de Comunidades Digitales, Museos e Historia Pública y coeditora junto a Ximena Perry del volumen Gender, Public History and Power in Latin American Museums, que saldrá este año. Su libro Antigüedades y Nación, publicado por la Universidad de Rosario, analiza los procesos de musealización en la región andina de la transición del siglo XIX al XX. Es miembro de la Red Latinoamericana de Historia Pública, de Archiveros Sin Fronteras en Ecuador y de la Red de Investigación del Miedo de la Universidad de Manchester. Su trabajo propone un replanteamiento crítico y colaborativo de las narrativas históricas a través de enfoques interdisciplinarios. Mejor dicho, estamos con la que es. Malena, ¿por qué no nos cuentas? Empecemos un poco esta charla y cuéntanos sobre tu trayectoria académica y profesional y cómo fue que llegaste a la historia pública. Bueno, primero buenas tardes con ustedes, Jimena y Carla. Les agradezco mucho primero por haber organizado este tremendo evento para dar a conocer la red y bueno, creo que es muy importante que vayamos articulándonos a través de estas plataformas. Y bueno, como bien lo mencionaste, yo soy historiadora pública, tal vez no sé si tengo una fecha de, de nacimiento, pero sí que quizás sí, me parece que con el encuentro con Jimena en el 2019 fue como importante. Pero antes, yo había trabajado mucho tiempo en museos, me formé como historiadora desde el pregrado y hice la maestría más como en estudios latinoamericanos. Y mi doctorado fue más en sociedad de cultura, pero con una línea de investigación en historia de América Latina. Pero siempre tuve como una patita en la academia y otra patita siempre en hacer acciones en el público, específicamente en museos y archivos también, digámoslo por así decirlo, que estuve como siempre vinculado a pensar esos espacios, eh, porque a veces sí como que había una cosa de la academia que me perturbaba y creo que es porque mi primer trabajo que tuve fue dentro de los museos. Entonces, me gustaba la investigación, pero sabía que había una relación con el público que siempre fue algo que me interesó. Entonces recuerdo que en el camino de los museos, en el año 2017 me fui al encuentro de Inclusive Museum en Manchester, eh, porque estaba atrás de como el debate de los museos inclusivos, que hasta ahora sigue como esa red gigante de Inclusive Museum. Y recuerdo que fui a varias conferencias y una de esas conferencias había gente de historia pública. Y me acuerdo que me quedé escuchando y dije, claro, es un poco los debates que ellas tenían, era como muy cercano a lo que yo estaba interesada, o sea, pensar los públicos, pensar qué pasa con esto de la representación del pasado, los museos. Y además también porque había hecho una tesis que ahora que la veo a la distancia y ya después de que se publicó el libro, pues de alguna forma es una tesis que indaga sobre la historia de la historia pública, algo así. Aunque en ese entonces no estaba pensando que estaba historiografiando la historia pública, pero ahora que lo veo a la distancia digo, claro, o sea, estaba siguiendo de alguna forma unos caminos de ese lugar, tanto en la investigación como en la práctica misma. Y entonces,
Am, recuerdo que en ese entonces en Manchester, en ese encuentro, no sé si Thomas Cowan estaba allí o no recuerdo cómo llegué a Thomas, pero yo estaba dando clases en la Universidad Andina en Quito, en el programa de museos y patrimonio, y, y no sé cómo me contacté con Tomás. No sé si fue a través de Jimena o a Jimena la conocí antes, no recuerdo, de la federación. No, creo que a Tomás lo conocí antes y le escribí, o no me acuerdo. Y, y le dije, mira, ¿sabes qué? Me interesaría mucho esto que tema de la historia pública, yo soy de Ecuador, bla, 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 bla. Y, y entonces eso fue más o menos creo que 2018, 2019. Y él me respondió y se armó y dijo, yo voy a Quito. Y dijo, ok, ven a Quito y organizamos un evento de historia pública y museos en Quito en el 2019. Y que fue un poco complejo la organización en sí misma porque, claro, topabas el ámbito de museos y todo bien, pero topabas el ámbito de historia. Y a veces los ámbitos de historia muy académicos son como muy cerrados. eh, y como que era así algo, ¿qué es esto de la historia pública, más o menos? ¿Cómo se come? Pero para mí había sido como una trayectoria de ir buscando desde el hacer, desde la academia y desde también pensar estas redes. Entonces Tomás vino a Quito y estuvo, presentó una charla sobre historia pública allá. Después fue a Cuenca con los compañeros de Caleidos que lo llevaron allá, que es ¿cómo se llama? Un colectivo de antropólogos. Y bueno, y después de eso, pues, Jimena. Y, y de ahí nos cayó la pandemia. No sé ni cómo, no recuerdo cómo fue, porque obviamente Jimena yo no sabía que era colombiana. Entonces empezamos, creo que a conversar porque se armó el programa de Explorers y bueno, y creo que ya yo ya había tenido el contacto con Thomas. No recuerdo bien cómo fueron los hechos en particular, para que vean qué frágil es la memoria. Eh, y bueno, y ahora hemos aquí con algunos libros y artículos y eventos y cosas que seguimos construyendo juntas, ¿no? Ujú. Sí, eh, nos conocimos a través de Thomas, porque en ese momento Explorers, que tenía otro formato, cayó como en crisis. Entonces Thomas tuvo otras ideas y decidimos hacer eventos y me dijo Thomas que él conocía a una ecuatoriana para que Mm. empezáramos a hacer y ahí empezamos a hacer cosas juntas y no hemos parado, lo cual ha sido muy productivo y a mí me tiene muy feliz. Entonces, Eso fue, la verdad, sí. Entonces, yo no recordaba mucho cómo fue la conexión, porque yo sí, recuerdo que le escribí a Tomás y fue algo que pasó en sí, el mismo momento. Thomas Ujú. hizo la conexión y después hicimos el evento del cual salió Comunidades Digitales y bueno, vamos para el segundo. En su momento Sí. haremos lanzamiento de ese libro también. O sea, algo Eh, que fue también interesante con Jimena fue que ambas estábamos, bueno, estabas en Estados Unidos, pero era Colombia y yo estaba en Ecuador. Y no sé si antes se había hecho un evento de historia pública. Me parece que no, o sea, te digo, lo de Ecuador fue algo que se hizo, que salió desde Manchester a Ecuador, fue esa conexión. Sí. Y se hizo en Ecuador porque Tomás dijo, ok, y no sé si él había ido a Latinoamérica, creo que tal vez a Brasil, pero no más. Entonces fue una había cosa que, ido, sí, había, hubo un congreso de historia pública en 2017, creo, en Colombia, en la Universidad de los Andes. sí. Yo fui como estudiante, pero ahí los vi, pero yo todavía era estudiante todavía. Y tampoco sabía muy bien qué era historia pública, ¿no? Mm, Como Malena dice, muchas personas, yo creo que inclusive personas que están en este momento, son miembros de la red, hacen historia pública sin saber qué es historia pública. Entonces, ujú. pues, eso también me parece importante y que nos da pie para la segunda pregunta, Malena, de lo cual hemos conversado mucho, las tres incluso. ¿Qué significa para ti la historia pública, Malena, y cómo la defines en nuestro contexto latinoamericano? Dios mío, esa pregunta. Sí, es complejo. Para mí, creo que pensar la historia como un oficio es un poco desde esta idea de Mark Bloch. Es como muy enriquecedor por el lado de la parte, si quieres, más.
desde la epistemología, de lo que la misma historia en sí misma como disciplina es, pero eh, algo que a mí, que también coincide con estos momentos que te narro que pasaron entre el 2018, 2019, sí, era que yo pude leer por primera vez a Rafael Samuel. eh, y, y que además llegué a ese libro, no recuerdo, creo que fue a raíz de mi tesis, y que fue un libro que sí me impactó a mí porque también, pero tampoco es que yo lo vinculé en ese entonces a que era historia pública, pero había una frase que hasta ahora creo que la mayor parte de historiadores, historiadoras usamos, que es como la historia es producto de un millar de manos, que no es prerrogativa del historiador ni tampoco es una invención como podría pensar los posmodernos, sino que realmente es una forma social de conocimiento. Y cuando uno amplía el concepto de una forma social de conocimiento, pues tiene implicaciones políticas, culturales, sociales, simbólicas incluso también. Y en ese sentido es una responsabilidad ética. Pues para mí la historia pública siempre está vinculada a una responsabilidad ética, ¿sí? De qué es lo que hacemos cuando hacemos historia. Porque a veces a mí esa falsa neutralidad, que a veces me parece sospechosa, es como, o esa forma de yo hago historias y, y no hay ningún cuestionamiento sobre qué es lo que realmente estás haciendo cuando estás haciendo historia. Me parece que es necesaria. Y creo que en eso se diferencia mucho el tema de la historia pública, ¿no? Porque no es simplemente lo que dices, sino lo que haces, o qué es lo que la historia pública hace. Entonces creo que en contextos, um, diría con latinoamericanos, pero si lo extiendo a contextos como el europeo o anglosajones en general, um, creo que el problema de la desigualdad siempre va a estar latente. Sí, obviamente contextos como los latinoamericanos, donde hay una serie de problemas económicos, políticos, sociales, y, digamos, de poblaciones que han sido históricamente marginalizadas, de distintos grupos que nunca han participado de esas narrativas hegemónicas. Pero también digo que en estos contextos del centro también ha pasado lo mismo. Y ahora con el tema de la migración es un tema que da para un montón de debates y con los procesos, todo lo que habló, los procesos de descolonización también. Entonces creo que la historia pública quizás sí desde el sur global, entendido el sur global no como algo físico, sino como algo que conecta desde esta desigualdad estructural del capitalismo, pues entender un poco más para qué estamos haciendo historia. Entonces yo creo que para mí es eso, es un oficio que tiene que estar comprometido con repensar todo el tiempo lo que es hacer o construir lo público, ¿sí? Desde, desde una ética de trabajo, ¿sí? Y, y abandonar esas ideas de falsa neutralidad o también de evitar el conflicto también, porque creo que en estas narrativas o lo que hace la historia pública también siempre empuja hacia, ¿sabes?, hacia lugares que resultan incómodos. Pero de eso también se trata, el conseguir derechos, el luchar por un proceso democrático y más justo, ¿no? Entonces creo que para mí es eso, es básicamente un hacer. Sí, no simplemente es discursivo, que es algo que siempre me molestó de la historia académica, escritural, si podemos decirle así, que también la hago. O sea, no voy a negar que yo investigo y me encanta ir a los archivos y me encanta meterme en el contexto y me sé todas las metodologías de trabajo, pero me parece que uno tiene que tener una posición relativa a que, bueno, entonces, ¿para qué es lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? Cuál es el tema ético alrededor de mi postura en el ámbito de lo público, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Y bueno, y si lo pensamos desde una óptica de género o una perspectiva más interseccional también, pues ahí nos atraviesa todas y todes lo que sucede en el contexto actual, por ejemplo. Entonces es como pensar desde el presente, ¿no? Y, y, y sí creo que ser éticos con eso, ¿no? Ujú. Hay varias cosas, Malena, que tocas ahí en esta respuesta que hablas de construir lo público, de cómo pensar la historia como una forma social de conocimiento,
de repensar la disciplina sin hacer, sin alejarse de lo disciplinar, pero sí siendo un poco más indisciplinados, ¿no? Y lo que me lleva a pensar en los impactos concretos. Entonces quisiera que de pronto aterrizáramos un poquito esas reflexiones en los proyectos concretos que has desarrollado y cómo estos han producido un impacto particular en las comunidades en las que has trabajado. Mm. Sí, me parece increíble tu pregunta porque yo tal vez quizás te respondiera como esto de pensar qué es lo que la historia pública hace en las comunidades, también tiene una historia o que ha hecho también, ¿no? Y por eso al principio de lo que estábamos conversando, yo les comentaba y les decía, es que claro, cuando yo escribí este libro de Antigüedades y Nación, en parte lo que estaba haciendo era historiando una cierta historia pública, ¿sí? Que se creía que era una historia pública lejos de ideologías, que era una historia pública neutral y objetiva y científica, pero no lo era. O sea, y recuerdo que estuve en un encuentro aquí en Madrid con un colectivo de historiadoras feministas que se llama Coyontay, creo que son ellas, y que hablaban justamente de la necesidad de generar historia pública y que la historia pública tenga un impacto y demás. Y de alguna manera como sí dejar este discurso hegemónico. Pero era interesante porque yo les decía, sí, pero esa historia pública conservadora ha estado siempre y es la que se ha naturalizado como lo que es, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, bueno, y ahora desde dónde voy a hacer mis proyectos, también es como una reflexión constante sobre ese quehacer que ha sido hecho, pero así, se hace parecer como que no es historia pública, pero ha sido una historia pública. Claro. Y yo recuerdo que en términos, por ejemplo, de concepciones del patrimonio, por ejemplo, sí, que ha sido marcado en muchos de los países de distintas formas, desde México a Argentina, creo que cada quien ha tenido su historia de patrimonio. En los proyectos concretos en los que yo he trabajado, eh, recuerdo que, por ejemplo, en mi caso, uno de los primeros proyectos que hice sobre coleccionismo, que es uno de los temas que yo he trabajado mucho, hice uno sobre una figura de un historiador, de estos historiadores públicos conservadores a la larga, que es un historiador, pero que nadie consideraría que él era un historiador público, aunque sí lo era porque tenía muchas acciones que tenían impacto directo en lo público y hasta ahora resuenan en lo público. Recuerdo que hice una exposición sobre el coleccionismo que él había generado. Eh, Se llama Jacinto Gil Camaño y claro, había como entradas que a mí siempre fue un acervo que yo consulté como historiadora, que visité como historiadora y que era un acervo que el Estado compró, sí, el Estado ecuatoriano compró en el año 78, que era de este historiador, coleccionista, arqueólogo, politólogo, que le costó $1 millón en 1978. Te estoy hablando de un acervo gigantesco de documentación y demás. Y entonces, claro, yo lo consultaba como historiadora, digamos, de la calle, como quien dice, ¿no? Porque además era uno de la alta aristocracia ecuatoriana, una de esas familias más ricas del país. Y yo digo, era una historiadora, como se dice en Ecuador, hija de vecino, así que no tenía ni apellidos ni nada. O sea, y lo digo de esa manera quizás más graciosa, ya que estamos en un espacio más distendido. Pero cuando hice esa exposición, que al final primero salió el catálogo y la exposición se hizo muchos años después, recuerdo que un historiador conocido de mi país me dijo, pero ¿por qué quieres decir esas cosas de este historiador Gijón y Camaño? Porque ¿para qué vas a criticar la gran labor que hizo de recoger todo ese material, de coleccionar, de hacer esos museos, de estar siempre presente en el mundo de la cultura? eh, y que no debes olvidar que él es un gran historiador. Y entonces yo me quedé pensando, dije, ¿por qué me dice que es un gran historiador? Cuando después te pones a ver cómo él recogía, qué es lo que recogía, qué implicaciones tenía esas colecciones. Y un poco esta primera experiencia que hice, que te estoy hablando del año 2008, era una experiencia muy, si quieres, primigenia, ¿sí? De empezar a cuestionar ese coleccionismo. Sí, y empezar a decir, bueno, ese coleccionismo tiene una razón de ser, hay una ideología atrás de esas formas de coleccionar, hay una forma de pensar la ciencia, hay una forma de pensar lo nacional, y que después esa fue como la primera impulso, como quien dice,
y después vino una exposición que la realizamos en el 2017 con un colega mío que se llama Fabiano Cueve, con un conjunto de historiadoras que estamos interesadas en el tema de coleccionismo. Ahí estaba María José Jarrín, estaba Elisa Sevilla, estaba Michelle Andrade, que éramos como historiadores. Y claro, lo que hicimos era como develar las distintas máscaras del coleccionismo, ¿no? O sea, y decir, bueno, si bien es cierto, hay una idea de patrimonio que se gestó a través de estas colecciones, pero también hay cosas que se gestaron a través de esas colecciones, ¿no? Que se invisibilizaron, relatos que se crearon, tiempos que se formaron, periodizaciones en la historia que se fueron dando, respuestas específicas en momentos específicos donde se coleccionaron ciertos objetos que se pusieron en ciertos momentos de la historia como pertenecientes al pasado. O sea, había muchas preguntas en ese sentido, ¿no? Entonces creo que por allí la cosa fue dándose como, digamos, como ya empezar ¿sabes? Poner, como quien dice, salen en la herida, ¿no? O sea, de empezar a pensar esas historias públicas que se habían hecho y que no parecían ser historias públicas, pero que lo eran porque había ese relato permanente sobre que además era folclorizante, ¿sabes? O sea, que era blanqueado, si quieres, ¿no? Que ahora, bueno, es otra parte de un momento distinto en el que estoy yo ahora, pero que de alguna manera empiezas como a cuestionarte y dices, bueno, o sea, esto es lo que está pasando. Y entonces fueron como experiencias más de tipo curatorial que empecé como a trabajar en eso, ¿no? Em, y después me junté con una colega mía con la que teníamos en el inicio un colectivo que se llamaba Les Escolaris, que estuvimos activas, creo que haciendo cosillas así como unos 5, 8 años, que fue con Pamela Ceballos, ella es antropóloga, y con ella hicimos cosillas vinculadas a pensar el coleccionismo. Pamela ya como es artista se dedicó a hacer su obra sobre archivos de museos, sobre qué es lo que te dicen los archivos de los museos. Ahora está trabajando mucho sobre comunidades, temas de huaquería, y yo siempre he estado como atrás acompañándole en su proceso, también desde mi propia investigación, y hemos ido como, digamos, trabajando en ese sentido, ¿no? Y bueno, esos han sido como proyectos que, el último que fue Rumor, y ahora estamos haciendo uno nuevo con Pamela, que yo estoy acompañándole como curadora, que es uno que estamos trabajando con el Museo de Cambridge, que es justamente un coleccionista inglés que estuvo en Ecuador en la década de los 40, pero ya ese proyecto trabaja directamente ya con la comunidad y con otras formas de contar las historias de la comunidad de esos coleccionismos, pero ya más transatlánticos, porque los primeros eran coleccionismos más de los museos nacionales. Entonces ha sido como una ida y vuelta con ella, que hemos estado en varias cosas, que hemos reflexionado, pero siempre ha sido como trabajos más colaborativos con colegas bastante del mundo del arte y de la antropología. Entonces también como una constante, un trabajo interdisciplinario. Entonces yo creo que por el lado del coleccionismo creo que ha sido más mi enfoque, si quieres, de impacto sobre cómo empezar a plantear una historia pública desde otra mirada, que te permita también abrir otros debates. Ahora que en los museos hablan muchísimo de ¿cómo se llama? De reparaciones, de restituciones, pues, eh, digamos, yo estoy no necesariamente en ese tema porque estoy trabajando desde otros lugares, pero estoy siempre atenta a lo que se pueda dar por allí, ¿no? Entonces, digamos que esa ha sido como la línea más clara en historia pública, que he estado desde hace mucho tiempo trabajando, y bueno, la otra es más como el ámbito de los cómics, pero bueno, esa es otra historia. Ese también es otra historia que me interesa más también. Ahora, Pero también hay una otra historia sobre el miedo. Yo, sobre el miedo, sí, también. sobre el miedo que da miedo, porque recordé que cuando estabas hablando estaba pensando un poco
en los sentimientos. Entonces, quiero saber un poco más de esta red de estudios sobre el miedo. Y sé que también tocas el tema del miedo, pero no sé si eso es otra historia o hace parte de esta historia. Es una buena pregunta. Sí, sí, o sea, realmente ahora estoy indagando. Bueno, soy fundadora y de una red de investigadores sobre el miedo de Manchester, donde también trabajamos interdisciplinariamente y en mi caso me interesa mucho el ámbito de historia de las emociones. Debo confesar que en ese ámbito estoy preparando ahora un proyecto mío personal que es un libro sobre algo sobre cómics no es cómics y miedo, pero tiene que ver con emociones, pero no es un proyecto netamente de historia pública, Ok, aunque quizás un capítulo quizás sí tope sobre eso, pero eso todavía está así como en germen. O sea, bueno, ya está un poco más desarrollado, pero digamos que sí deviene de mi investigación en cómics que va para allá, ¿no? Pero y sí viene del ala de todo el debate de la historia de las emociones y de ese lugar, ¿no? Entonces, por allí voy. Ujú. Gracias, gracias Malena. A mí me gusta mucho, como bien sabes, eh, cuando hablamos de una historia pública que se refiera a tener un compromiso político claro, a hablar de la desigualdad, a decir que la neutralidad no existe, esos tipos de conceptos falsos, sobre todo a criticar la famosa autoridad compartida. Ustedes saben muy bien lo que yo pienso al respecto. Y bueno, de pronto podemos ahondar más en eso, en las preguntas y respuestas, porque a mí se me parece que es importante en un contexto latinoamericano que la historia pública sea realmente comprometida y política. Eso no me parece que no tiene escapatoria. Y esta pregunta que te voy a hacer, Malena, ya contestaste un poquito, pero nos gustaría que de pronto te extendieras un poquito más hablando de qué metodologías innovadoras has usado en tu trabajo. De metodologías en mi trabajo. Innovadoras, como Ujú. Yo creo que el trabajo interdisciplinario me ha permitido mm, no solamente pensar en lo que yo hago, o sea, o lo que se supone que los y las historiadoras hacemos, como crítica de fuentes, trabajo de archivos, sabes, todas esas metodologías que uno aprende a nivel qué sé yo, lecturas a contrapelo del archivo y bla, bla, o más sofisticadas como prosopografías y demás. Cuando yo he trabajado en contextos interdisciplinarios, creo que ha sido el lugar idóneo para ponerme a pensar cómo las formas de narración difieren de un lugar a otro y cómo la narrativa, o sea, si pensamos más como en el giro narrativo que de alguna manera ya se puso en cuestión con lo que hacía Carlo Ginzburg con la microhistoria o con lo que la misma Natalie Simone Davis hizo cuando, no sé si vieron la película de Martin Guerre, que viene del libro de Natalie Simone Davis, eh, de pensar todo el giro narrativo en la historia, que no es solamente un giro que viene de la escritura, sino que es un giro que viene de todas las formas en las que narramos la historia. Eh, y creo que los artistas, digamos, las prácticas artísticas contemporáneas han sido como muy decidoras en mi trabajo, de tener este contacto directo con artistas que también están como fuera de este aparato de las disciplinas, ¿no? O sea, que puedes siempre generar lecturas críticas desde el arte. Y eso ha sido como para mí más cercano cuando piensas que si yo una práctica colaborativa. eh, y ahora que justo Carla ha preguntado sobre el tema de las emociones, ¿no? O sea, eh, cuál es la relación entre memoria y emoción, ¿sí? O el tema justo de los patrimonios y los afectos, por ejemplo. Justo de eso estaba preparando una charla para mañana, que me interesa mucho también pensar esta relación quizás entre historia y, y cómo la historia genera también o promueve o provoca ciertas emociones, o la nostalgia, por ejemplo.
Y entonces a veces creo que el arte, por ejemplo, con Pamela Ceballos es fácil para mí trabajar porque siempre reflexionamos sobre la densidad de los archivos, la documentación de los archivos, con qué es lo que pasa en los archivos y cómo hay mucha ficción, o sea, cómo opera también la ficción, sí, en historia. Y, y claro, tienes como los textos clásicos que vienen del todo el quiebre postmoderno de White, de Hayden White y demás, pero para mí creo que ese tipo de colaboraciones con ese ámbito más, si quieres, desde el arte, ha sido muy enriquecedor en ese sentido para pensar, para reflexionar sobre qué es el tema de la ficción, qué implicaciones tiene o cuál es el nexo entre ficción y política, por ejemplo, o cómo trabajar y en ese sentido la colaboración y qué significa colaborar también o coelaborar, si podemos decirlo así. O cuando hablamos de interdisciplinaridad, por ejemplo, en un proyecto en el que yo estuve, que fue coordinado por Elisa Sevilla, que trabajamos el concepto de interdisciplinaridad, ¿no? Y qué significa hacer un trabajo interdisciplinario cuando uno viene de la historia y el otro viene de la geología o de la ingeniería o del arte y entonces, ¿qué significa generar una metodología en conjunto cuando son tantas disciplinas? Es también pensando cuáles son tus fortalezas, también de pensar los modos narrativos y las implicaciones que estos modos narrativos tienen a la hora también de contar historias. Entonces, creo que en esas quizás metodologías, si quieres, interdisciplinarias o colaborativas, es donde he aprendido yo a moverme, ¿sí? Y siempre te toca como estar informándote de las implicaciones de cada forma de narrar que tiene. Entonces, yo creo que a todos nos pasa, o sea, una cosa es intentar hacer un video o narrar algo en un video y otra cosa es escribir sobre una época histórica. Entonces, no hay una distancia grande entre un podcast y lo que puedo contar yo si escribo una historia sobre X personaje o X época. Entonces hay una distancia bien grande en cómo eso opera y también una distancia grande entre quién va a recibir eso y cómo esa historia va a tener un vínculo emocional también o cómo va a generar también sentimientos. Eso creo que es ahora lo que me está moviendo un poco a repensar también qué hace la historia, ¿no? Con relación al ámbito de la nostalgia y, y también al ámbito de la autenticidad, ¿no? Que muchas veces reclama para sí. Entonces creo que son debates que incluso en la antropología se han dado también la concepción del tiempo, de cómo se concibe el tiempo en relación a la historia. Entonces son como cosas que ahora yo estoy incluyéndolas ya más en lo que me interesa, más indisciplinada, o no sé si indisciplinada, pero tal vez sí, ¿cómo podría decir? Em, Quizás más en sintonía, esa creo que es como con con las necesidades también del tiempo presente, ¿sí? Yo siempre tengo conflicto con un tipo de historia que está solo afincada en el ámbito de la academia, porque creo que hay esa desconexión brutal que es producto también del neoliberalismo, creo yo, entre la academia y lo que pasa en el cotidiano, ¿no? Entonces, creo que cuando te vuelves o entras como en inmersión en toda esta problemática del narrar o del contar historias, pues la sensibilidad sobre cómo hacerlo es como que es una necesidad que pasa, ¿no? Que a mí me ha pasado y me sigue pasando y, y está bien, creo. Y está bien ser indisciplinada, Malena. Sí, sí, ahora sí, por supuesto. Sí. Ahorita que estabas hablando del tiempo histórico, porque, y de los medios y de las emociones, que son temas sobre los que yo también he estado reflexionando bastante con todo como el papel de la transmedialidad y las oportunidades metodológicas que eso nos abre para los que hacemos historia. Eh, eh, Pensaba en esa relación permanente entre pasado y presente, cómo en esos
proyectos que tú has trabajado, manejas esa relación permanente entre el pasado y el presente y también el futuro, porque yo creo que como que a veces también, claro, en historia pública hablamos bastante del pasado, de esa relación entre pasado y presente, pero también hay un ejercicio de creación de futuro posible cuando estamos hablando de ficción, cuando estamos hablando de emociones, cuando estamos hablando de trabajo colaborativo. Entonces quisiera que de pronto nos contaras un poquito más entre esa relación entre pasado, presente y por qué no futuro, y cómo se involucra ahí en ese ejercicio reflexivo al público no académico. Porque este tipo de reflexiones usualmente se enfocan particularmente en lo teórico y me parece que dejan de lado al público no académico, pero al mismo tiempo el público académico, no académico tiene un afán y una necesidad de historiar esas experiencias del presente y de pensar el futuro a partir de esos recursos. Entonces, quería que nos contaras un poquito más sobre esos temas, en relación a los proyectos, por supuesto. Am, el año pasado estuve en un taller que me invitaron allí en Berlín, en la Freie University, que era justamente sobre, o sea, ellas querían que les dé un taller curatorial en una clase que hablaban sobre memoria interespecies, sí, que es un tema que se está trabajando ahora en Alemania. Em, sí, creo que es bastante en ese contexto que tengo algunos colegas con los que también estamos en un pequeño colectivo sobre ese tema. Y siempre esto se mueve en colectivos pequeñitos, ¿no? O sea, de gente que tenemos bueno, nosotros ya estamos un poco más grandes de de la red latinoamericana, creo que ya es un poco más grande. Pero bueno, tengo un pequeño colectivo que estamos trabajando un poco ese tema de memoria interespecies. Y fui a dar esa charla, no fue una charla, realmente fue un workshop, fue un taller. Y claro, parte de ese taller era cómo cómo hacer porque eran estudiantes de todo tipo, ¿no? Habían desde sociólogos, antropólogos, artistas, creo que habían diseñadores, era digamos, una maestría en estudios latinoamericanos, creo. Y, y claro, me dijeron, bueno, ¿cómo hacemos un proyecto colaborativo? Y de alguna o sea, ese era un poco el plan, ¿no? Que yo les haga hacer un proyecto colaborativo y que hablemos sobre memoria interespecies y etcétera, ¿no? Y, y eso también fue para mí un tema complejo porque dije, a ver, ¿cómo? O sea, creo que no hay una guía para hacer algo colaborativo para empezar. O sea, creo que esa idea de que a veces pienso que también, em, no sé si hay un manual de lo colaborativo, de pronto tienes como ciertas orientaciones de cómo puedes trabajar con las comunidades o no. Bueno, quizás los antropólogos lo tengan más claro que las historiadoras o les historiadores. Pero yo en ese sentido lo que quise hacer más bien era reconectar desde la idea de conexión, que además fue una idea que la saqué de Grusinski, Serge Grusinski, que tiene una frase que dice que siempre los historiadores estamos haciendo conexiones, ¿sí? Entre realidades históricas, si quieres, pero que a veces también podemos generar cortocircuitos, ¿no? No sé, no recuerdo exactamente cómo hace la frase Sergei Grusinski, pero siempre me acordaba de esa frase porque yo pensaba y decía, bueno, ¿cómo realmente hacemos conexiones entre las personas? ¿Sí? Y, y dentro de ese proyecto, de ese taller, lo que me interesaba era justamente conectar esto que tú dices, emoción por un lado, ¿sí? Eh, ¿Qué emoción podríamos matizarla con memorias y cómo construir una narrativa en conjunto que nos junte a las personas que estaríamos en ese taller sobre un tema vinculado a interespecies, que en ese caso era más como cambio climático y cosas de ese estilo, ¿no? Y que tenga este componente de pasado, presente, futuro y, y mucho componente de migración, porque a la larga la mayoría de esos estudiantes eran migrantes. Entonces, em, fue como interesante eso porque yo pensé, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, porque tenía apenas 2 horas y media, 3 horas, y ya desde antes había empezado a trabajar un proyecto que se llama Experiencia Pachita,
que ahora voy a hacer una segunda experiencia pachita de nuevo en Berlín, eh, que la llamo así porque, o la apacheta, como le dicen en el quechua del Perú, son estas, aquí muestro las piedritas, que las pones así cuando los viajeros hacían, es como ¿cómo se llama? Un montículo de piedras o un lugar, digamos, donde tú pones como tus piedritas y es como un sitio que te guía en el camino, tanto Ujú, para ti como para los próximos viajeros que vienen. Sí, entonces es un lugar de pasado, presente y futuro en el mismo lugar. Porque a la larga las apachitas hasta ahora existen, sí, que eran apachitas que usaban los pueblos incas o distintas comunidades para guiarse entre las montañas. Sí, entonces tiene una relación como un espacio sagrado de adoración, también de recuerdo, también de ofrenda y también de caminos múltiples, ¿no? Entonces, para mí la experiencia pachita en el mundo en que vivimos es eso, es una experiencia multitemporal, porque la pachita es algo que construyes en un lugar, sí, y que te permite esa conexión que tú dices entre pasado, presente y futuro, porque a la larga una pachita es para el que viene también, así como dicen. Entonces, hicimos eh, una pachita que no era con piedras, digamos, en el sentido de cómo se hacen en los Andes, sino que era una pachita que construimos y tejimos con lana, me acuerdo. Y la ujú. idea era como ir conectándonos, en esta idea de reconectar las memorias que te resonaban a ti de temas específicos, porque ahí sí tuve que construir el workshop de acuerdo a temas específicos que íbamos a trabajar en ese. Y entonces construíamos las conexiones entre las personas que participábamos de acuerdo a ciertos recuerdos que elaboraban sobre cosas que habían encontrado en su callejear y que tenían que ver también con esta dimensión de cambio climático y demás. Entonces fueron como muchas conexiones que se armaron y después elaborábamos una narrativa sobre lo que habíamos hecho y lo que habíamos compartido. Había experiencias de todo tipo, muchas experiencias de migración, muchas experiencias de... También había, recuerdo uno de ellos que dijo que él no quería, que no cree nada de estas cosas de memoria, que no le interesa. O sea, y estaba bien. O sea, había gente que no quería participar, se nos Sí. dañó la cámara también porque teníamos una zona con fotografías y había gente que solamente dibujó. Entonces, y después construimos una gran narrativa estilo Apachita, donde convivían eso, o sea, experiencias que venían del lado individual, un lado colectivo, del pasado y también como vivencias del futuro vinculadas a este tema. Y después hablamos sobre lo que habíamos hecho. Y creo que a ellas les impactó mucho, pero toda esta metodología la generé pensando justamente en todo esto. O sea, parecía que Herzl Grushinsky no tenía nada que ver con este tema, porque parecería que no, pero estaba presente en esto que se construyó como especie de conexiones también y también de pensar en las temporalidades diversas, ¿no? O sea, de cómo convivimos en temporalidades diversas o tiempos queer, como le llaman algunos teóricos, que son estos. Justo leí un texto sobre, que ahorita no me acuerdo la autora, pero decía que estas vivencias, por ejemplo, de divinidad, a veces se sienten como totalmente anacrónicas, porque son vivencias del presente conectando con cosas que pasaron en el pasado y que eso es como un anacronismo que está viviendo en el presente con el pasado, pero son Ujú. vivencias muy del cuerpo presente. Entonces, eh, y entonces estas reflexiones todo estaba en ese taller. Entonces ahora voy a hacer un taller Apachita 2 que va a ser sobre futurismos justamente, que me toca pensar la metodología de trabajo sobre ese. Y ya tengo algunas ideas, pero vienen todas de lecturas sobre esto de las emociones, sobre esto y lo otro, trabajo con artistas y cosas así. Entonces creo que ese trabajo interdisciplinario es lo que te permite inventar, crear, y creo que eso también es otra de las características de la historia pública, es que puedes volver a ser creativo en el Ujú. hacer. Y eso es algo que a mí personalmente me encanta y yo no lo cambiaría por nada, porque eso es como que puedes crear y también co-crear. ¿Sí? Más que coproducir, a mí me gusta más la idea de co-crear.
Porque creo que es algo que siempre se nos quita desde pequeños, ¿no? Desde que somos pequeñas, así como, o se te limita mucho y cuando eres adulto hay como una contención más grande, ¿no? De querer crear cosas. Pero a mí mi experiencia, tanto en los museos como en estos talleres, que ahora adoro dar talleres, la verdad, eh, es que la gente, cuando tú le invitas a crear o a tocar o a rayar o a dibujar o a hacer cerámica, se salen del molde de la disciplina. Y eso para mí no hay comparación de todo y de todas las experiencias que he tenido, creo que ha sido lo más enriquecedor. Ujú. Malena, por lo que hemos oído y por lo que sabemos de ti, tú eres más como una historiadora global, es decir, conoces muchos contextos. Sabes lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en América Latina, y eso te da como una, no sé, como una perspectiva pues bastante interesante. En ese contexto, tú, desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son los desafíos más grandes de la historia pública en nuestra región, en América Latina? Ah, En la historia pública en nuestra región, o sea, yo lo veo complejo, o sea, creo que quizás uno de los mayores desafíos es como cómo generamos una red que pueda sostenernos en lo que se nos viene a nivel de precariedad. Yo sé que en muchos países quizás se siente menos, pero hablo del contexto como el ecuatoriano, incluso también en Colombia sé que ha pasado, o en Perú, no sé, que cierran presupuestos para proyectos de humanidades, de historia, o cierran carreras. O hay la amenaza siempre de que no hay estudiantes o que, eh, ¿sabes? O sea, es como que cada vez el contexto es mucho más adverso. Si ya antes lo era para la disciplina de la historia, o sea, y tampoco es que sea reflexionada la historia pública, pero es como mucho más complicado ahora sostener proyectos, incluso académicos, ya en el ámbito de las universidades mismas. Entonces, y creo que no sé cuál será el futuro en ese sentido, ¿no? Si las universidades podrán realmente sostener eh, y las escuelas de historia podrán sostener. Recuerdo que Sebastián Vargas hizo recién un evento sobre justamente eso, no recuerdo, pero tenía un nombre simpático que me quedé pensando de qué pasa si ya nos vamos. No recuerdo cómo era el título, pero algo así como ya estamos, nos fuimos, no estábamos muertos, o no me acuerdo cómo se llamaba el evento. Pero creo que sí, ese creo que es uno de los desafíos más grandes de qué va a pasar con la disciplina de la historia en la región. Y ya en el campo de la historia pública, pues nos empuja directamente a pensar también en eso, porque muchos de los historiadores públicos no estamos en la academia o estamos en tránsito de querer entrar a la academia o estamos simplemente en contratos que no son, digamos, a largo plazo. O sea, hay como mucha inestabilidad laboral. Y peor en disciplinas como la nuestra, que tampoco es que, ¿sabes? O sea, es muy complicado. Entonces, yo lo digo por mis estudiantes. Que muchos tienen trabajo, otros no, o siempre están como en proyectos pequeñitos, otros ya han terminado su doctorado, pero tampoco es que puedes entrar tan fácilmente a la academia porque también la academia te cierra las puertas y de pronto tampoco te permiten o te dan herramientas de otro tipo que creo que la historia pública si se fortalece de una manera más interesante en estos debates, pues puede también incorporar un tema laboral, ¿no? O sea, de cómo nosotros realmente encontramos un nicho para lo que hacemos también, ¿no? Y que nos permita también sobrevivir en este mundo haciendo historia. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos más grandes, ya, digamos, profesionalmente hablando, digo yo. Y no sé, esa creo que sí, porque claro, a veces creo que los historiadores públicos se han afincado mucho en el ámbito de las carreras universitarias, pero creo que la realidad
peor en nuestros países está más allá de eso, creo yo. Quizás también esas colaboraciones son necesarias ya pensando en el futuro de la red, por ejemplo. De cómo atraemos estos historiadores que no necesariamente están en las academias. Entonces creo que sí, o que están, yo, por ejemplo, yo te digo, a veces tengo una pata en la academia y otra afuera y mi vida ha sido así, ¿no? Eh, pero, pero sí habría que repensar eso también, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que, bueno, tú ahorita estabas hablando pues del contexto complicado en el que estamos los historiadores. Y has hablado también, bueno, no solamente de ese ámbito institucional, de cómo se desarrolla la profesión de la historia en esta época, sino también de su relación con la sociedad y con la comunidad. Yo quisiera que de pronto hablaras un poquito más en detalle sobre cómo esas prácticas de historia pública se relacionan, por un lado, con los grandes debates de la historia, como los debates historiográficos, sobre los que tenemos que seguir hablando los historiadores, porque es lo que nutre también nuestro quehacer, pero al mismo tiempo, cómo dialogan con estos retos sociales, con esos debates sociales o de las coyunturas frente a las cuales nos tenemos que enfrentar los ciudadanos, incluidos los historiadores, para pensar nuestra propia disciplina, cómo confluyen esas tres cosas. Mm, O sea, un poco sería pensar esta relación entre esto que implica configurarse como un historiador, o sea, construirse como un historiador disciplinarmente hablando versus lo que pasa en el mundo. Esa es un poco la pregunta, ¿verdad? Mm. Sí, Ujú. Sí, estoy pensando como, que claro, que también ujú. pasa por repensar la disciplina, volviendo a Sí, pensar como la disciplina es disciplina, porque finalmente lo que estamos pensando es la historia que estamos haciendo tiene que seguir siendo la misma o no. O sea, los debates de la historia pública son en realidad unos debates que están totalmente separados de los de la historia disciplinar como tal, o tenemos que unirla, o tenemos que romper esa falsa división entre, mm, entre entre el quehacer del historiador y el historiador público, pero al mismo tiempo también nos ha hablado de prácticas públicas, que las prácticas públicas no están totalmente sujetas a los historiadores. Entonces, como que hay no sé, es una pregunta que tampoco tengo yo, que no sí, sí, sé cómo estoy responder y quiero saber pensando. tú cómo la respondes. Como, Ah, lánzate y dame una respuesta que me ayude a dormir, ¿vale? ¿Quién Estoy soy? pensando ¿Para qué sirvo? quién soy, para qué sirvo. Sí, yo creo que es necesario historiarnos. O sea, yo creo y estos esfuerzos que hemos hecho con ustedes y con otros colegas de empezar a historiarnos la historia pública es como muy beneficioso. eh, Porque es la única manera de saber realmente qué es esto de la historia pública desde América Latina, o sea, qué ha sido, mejor dicho, ¿no? Para mantener esa forma, ¿no? De qué ha sido hasta ahora de eso, ¿no? Porque siempre a veces este debate que hace parecer de que hay una academia, que hay una disciplina y que hay otros que dicen que no y que parece que no son y sí son, o sea, me parece que es como una forma muy fácil de evadir una problemática, ¿no? Eh, y yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de historizar esas prácticas, pues te das cuenta que siempre han sido, siempre han participado del ámbito de lo público, ¿sí? Aunque no hayan querido decirlo. Entonces creo que tal vez esto que tú dices, ¿no? ¿Cómo hacemos? Tal vez sí historizándonos, o sea, historizándonos, reconociéndonos también desde dónde se ha hecho historia pública en nuestras regiones, cómo se ha hecho, quiénes han participado, quiénes no han participado, por qué no han participado, o cómo lo han hecho, de qué maneras, y reconociendo esas trayectorias que han habido, porque no es simplemente una historiografía, una crítica a la historiografía, creo que no pasa por el tema del discurso, o sea, yo creo que ahí sí no pasa por el tema de lo que se ha producido a nivel historiográfico, que es la típica lectura que a todas nos han enseñado en las carreras de historia.
cuando recibes esa materia que es historiografía latinoamericana. Entonces te Ujú, cuentan las corrientes, así, sin ninguna implicación política, cuando sí ujú, las ha tenido. O sea, claro. por ejemplo, yo pienso en, en historiadores como que han sido sociólogos, historiadores como el Agustín Cueva en mi país. Y digo, él ha tenido una implicación política, era evidente, versus un historiador como González Suárez. Entonces, que han sido momentos distintos de la historia, pero hay implicaciones ideológicas, políticas y prácticas que se vieron en su momento desplegadas en espacios particulares de acción. Pero creo que esa tarea de no se ha hecho, o sea, no se ha historizado todavía. Y por eso hay esa falsa percepción, porque me parece que es una falsa percepción de que ellos, hay unos que son los serios y otros que estamos haciendo estas cosas, ¿no? Ujú, Como decían alguna vez, ¿cómo era que decían? Que no son académicos, sí, ujú, que no haces desde la academia. Y yo creo que eso me parece una posición muy fácil. Y eso también te deslinda de tener una posición política clara, ¿no? También desde dónde estás hablando, ¿no? Eh, y también, si es como muy, eh, es como que por ahí deberíamos empezar a repensarnos, creo yo. O sea, ujú, creo que es importante tener en claro eso, ¿no? Em, Porque yo sí he visto que hay muchísimos historiadores, no sé, en Colombia, bueno, sí sé en Colombia, en Perú, en distintos países que se han vinculado a la política, ¿sí? Y ujú, claramente se han vinculado a la política y claramente han tomado decisiones que ujú, implican usos y abusos del pasado, si queremos ujú, pensarlo así, ¿no? Y que a veces no quieren parecer como esto no es esto, esto es una discusión más elaborada, pero al final de cuentas es ideológico también, ¿no? ujú. Entonces yo creo que por allí creo que sería sano para pensar esto, eso, historizarnos. Ujú, Historizarnos y también dejar de pensar en esa división que dices tú de historiadores privados, si ustedes quieren de alguna manera, historiadores públicos, porque, ujú, bueno, hay Ujú, muchas opiniones al respecto, pero en ese sentido yo creo que la red latinoamericana de historia pública también pues, está avanzando y como que está tratando de romper un poquito esas falsas dicotomías, como tú dices. Malena, ¿tú qué esperas de la red latinoamericana de historia pública? ¿Qué esperarías que logre en los próximos años y qué crees que debería priorizar? O sea, yo sí estoy muy contenta de que exista la red. Creo que eso te permite conocer qué pasa en cada uno de los países. Y, y creo que sí te permite generar conexiones, no solamente a nivel de networking, como el típico laboral y demás, pero sí de conexiones que te permiten saber qué está pasando, cómo se está pensando, específicamente en contextos como el que vivimos ahora, donde sabes que hay una amenaza del fascismo a nivel mundial y que quizás la herramienta favorita de ese fascismo o se va a anclar bastante a la historia, que ujú, también podríamos hablar también de cómo la historia se ha anclado al fascismo o no, o habría que pensarlo también, ¿no? O al racismo, por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos, digamos, o reflexionamos bastante sobre qué ha hecho la historia, ¿no? Más de lo que dice la historia, sino lo que ha hecho, ¿no? Y creo que es el gran debate ahora. Entonces, creo que esta red lo que nos puede ayudar también es como a visibilizar problemas comunes y acompañarnos en procesos. Y yo ahora digo, soy miembro de la Red de Historia Pública Latinoamericana, pero en condición de migrante, igual que Carla, igual que Jimena. O sea, estamos, pero no estamos, cosa que sí es interesante también porque, porque lo hacemos desde afuera, pero estamos todavía ancladas, pero lo hacemos en contextos migratorios. Y creo que ese es otro también de los grandes retos de pensar la red latinoamericana de historia pública en contextos migratorios que van a ser complejos, que son difíciles y que me parece que sí podemos como ir pensándola también por allí. Y también lo que les decía, ¿no? O sea, cómo incorporamos
a historiadoras, historiadores que no necesariamente estén en la academia, pero que estén haciendo historia pública, ¿sí? Y qué tipo de historia pública están haciendo también. También apoyar procesos de fortalecimiento, yo sí digo, de herramientas, de metodologías. Creo que un poco el encuentro que estamos organizando ahora en Ecuador con ustedes Ujú. apunta para eso, ¿no? Que era gran parte de lo que habíamos hablado con Gaby Neira y con ustedes es de fortalecer esas capacidades y que sea más un espectro de taller, ¿no? O sea, que podamos trabajar entre nosotras, ¿no? Y eh, entre nosotros con nuevas metodologías, con reflexiones ya más de carácter, si quieren, disciplinar y de cómo esos espacios se conviertan en espacios al estilo de los semilleros como tienen en Colombia o cuestiones que te permitan como espacios de formación y también de resonancia en contextos más amplios. Entonces yo creo que esos son logros pequeñitos, pero grandes, así como trabajitos de hormiga que además hemos estado ¿cuántos años en esto? 2 años echándole el cuento así. Y creo que es No, largo, pero yo creo más en esos trabajos si quieren más de a poquito, ¿no? O sea, ahora que estamos inundados de emprendedurismo por miles de lugares, creo que estos trabajos chiquitines que siempre estás como articulándote, creando, generando espacios, o algo de que hablábamos justo con una colega mía que es Paola de la Vega, de generar espacios de construcción de utopías concretas, ¿no? Que nos permitan también imaginarnos otros futuros o futuros otros o otros antifuturos, sí, no hablábamos, pero que son espacios utópicos que es necesario crearlos y que yo personalmente sí creo. Y lo creo en buena onda, en buena vibra y creo que se pueden, más allá de todo lo que diga. Ujú. No, ya acá Malena, todos creemos. eh, Podemos una, iniciar. Disculpa. una cosa que quisiera decir para la gente que nos está oyendo y que nos va a oír después, cuando Malena se refiere al encuentro de Cuenca, pues contémosles qué es el encuentro de Cuenca. Sí, En sí. junio, en Cuenca, Ecuador, eh, Transmedia, Explorers y la Universidad de Cuenca están organizando un encuentro internacional en persona sobre historia pública. Tenemos invitados internacionales, pero estamos haciendo énfasis en la región y si me permiten la cuña, estamos celebrando los 5 años de ese cumpleaños de Explorers. Explorers empezó con un encuentro en Ecuador y ahora vamos a hacerlo en Cuenca, celebrando en Ecuador. Entonces, eso para mí es muy simbólico y además vamos a tener ponentes pues de primera línea. Entonces, es para que estén pendientes, pronto haremos la divulgación en red, habrá talleres de Carla, de Malena, va a estar súper, no se lo pierdan. Ujú. Eso sí va a estar fantástico. Apoyar Ay, en el epicentro de la tenemos, Tierra. tenemos una pregunta del chat. ¿La hacemos? ¿La Sí, preguntamos sí, una sí. vez? A ver. Aline Pranto, gracias por la genial charla. Me gustaría saber cuál es el papel de la historia pública frente a un ambiente de avance del revisionismo histórico y el reaccionarismo. Y gracias a Lini. Yo creo que un poco lo que al inicio decíamos, ¿no? La pregunta básica es ¿para qué hacemos historia, no? Yo recuerdo que siempre fue una pregunta que les decía a mis estudiantes, les decía, bueno, ¿y ustedes cómo para qué estamos aquí, no? Y siempre creo que es un compromiso ético y es un compromiso ético que apunta también a reconocer en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? eh, y un mundo que sí, donde la desigualdad es uno de los grandes problemas sociales, donde el racismo, digamos, todas las formas de discriminación siguen campantes y en avance. Yo creo que necesitamos realmente articularnos desde dónde estamos pensando, desde dónde estamos pensándonos con relación también a lo que está pasando con el cambio climático. Entonces, yo creo que es necesario también decir, bueno, desde aquí estamos trabajando, estamos construyendo nuevas cosas, estamos proyectándonos en nuevas cosas y creo que por eso
yo hablaba justamente de que es más bien de por qué hacemos esto, para qué lo hacemos, ¿no? Y creo que es un compromiso ético con la vida, ¿no? O sea, con pensarnos en, en el ambiente contemporáneo, que está muy complejo, con un fascismo de avanzada y que creo que uno tiene que saber desde dónde está hablando también. Y no solo hablando, sino también, como dicen en mi país, diciendo y haciendo, en Ujú. gerundio. Sí, no, sí, diciendo y haciendo, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener coherencia entre esos dos. Y lo digo porque he visto muchas veces y en espacios como los museos, son los lugares perfectos del blanqueamiento de las cosas, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo, no voy a mencionar en qué museo fue, pero había todo el problema de los mecheros en la Amazonía, en Ecuador, y había muchos niños que estaban sufriendo quemaduras en la espalda y problemas de contaminación terrible, digamos, en toda esta especie, digamos, de ataque de las petroleras en la Amazonía. Y niños, estoy hablando de niños de 11, 12, 13, 14 años que estaban siendo víctimas de los mecheros. Eh, y justo un museo X, eh, en un gobierno de estos, eh, Discos. hizo un evento sobre la Amazonía y sobre qué linda es la Amazonía y qué guay es la Amazonía, ¿sí? Y era tan contradictorio porque estabas con mecheros en la Amazonía y la gente se estaba contaminando y el agua y los niños y las niñas estaban sufriendo de esos efectos específicos de contaminación, de racismo ambiental a la larga, de muerte lenta. Y por otro lado, el museo estaba conmemorando los pueblos amazónicos en los espacios del museo. Entonces, yo creo que en esas cosas uno tiene que ser ético. Y, y gracias por esa pregunta, porque yo digo realmente qué es lo que estamos haciendo en los museos. Y ahí hay una implicación netamente política. O sea, mientras por un lado presentas eso, después por otro lado el discurso está por delante sobre, pensemos, los pueblos amazónicos, y claro, desde el museo se blanquea todo, ¿no? Y yo creo que ahí sí el ojo, el sentir, el cuerpo de la historia pública te puede ayudar como a repensar y decir, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo y diciendo y generando cuando estoy haciendo las cosas? Finalmente debe haber una coherencia ética entre eso. Ujú. Elena, yo creo que hemos hablado de tantos temas tan relevantes que nos tocan realmente a todos los que pertenecemos a la disciplina, a los que queremos comunicarnos. Creo que cada una de las preguntas que he respondido toca como ejemplos muy concretos de los retos, de la relevancia de la historia pública, de la relevancia de repensar la disciplina, la relevancia de conectar con las comunidades. Eh, y no quisiera que termináramos, porque ya se nos está acabando el tiempo, sin pensar un poquito, sin preguntarte sobre los medios, sobre la digitalidad, sobre la transmedialidad, sobre todo en tiempos de inteligencia artificial y el papel que las humanidades vienen a cumplir o lo que tienen que empezar a cumplir en un contexto como esos. ¿Cómo lo ves? Mm, buena pregunta. Las humanidades, que ahora les dicen humanidades digitales, que yo no sé si la llamaría así, la verdad. No sé si las humanidades son digitales para empezar, pero lo pensaría realmente. Eh, mm, Porque quizás habría que repensarnos esa digitalidad, ¿no? Ese mundo digital desde lugares de acceso y condiciones de acceso también. Y creo que si uno abre desde América Latina, eso creo que es mucho más claro, ¿no? Esos accesos de digitalidad, a quién llegan, cómo llegan, de qué manera llegan, em, que me parece que podría ser una pregunta, ¿no? Y respecto a la inteligencia artificial, am, o sea, yo sí creo que los grandes retos es también humanizar la misma historia de ello. Por eso yo critico un poco ese concepto de humanidades digitales, aunque ahora es muy famoso. Eh,
pero a veces también la misma historia ha sido tan deshumanizante. Entonces, quizás como humanizamos a las mismas humanidades antes de dar el paso a pensar en las digitalizaciones. También creo que ese proceso de, de, de la digitalización pasa también por el proceso de cómo hacemos que eso sea humano, ¿sí? Cuando ni siquiera lo humano está muy humano, ¿sí? Em, Primera cosa también, que es gracioso, ¿no? Porque siempre estamos, creo que una gran parte mío del aprendizaje sobre temas de racismo ha sido cómo la deshumanización siempre es tan instantánea, la generación de discursos de odio puede ser tan instantánea y peor en contexto de redes sociales. Eso es así, es súper rápido todo el tiempo. Em, entonces también quizás tal vez es pensar primero en esos procesos de deshumanización, de cómo se siguen generando y bueno, y tal vez el papel de las redes sociales también en acompañar esos procesos más, no los otros. Entonces yo creo que es un problema ahí que hay que resolver. Y bueno, también yo tampoco me gusta en ese sentido satanizar estas, yo creo que se pueden ser muy útiles, bien usadas y por eso también es necesario también comprender cómo funcionan, cuáles son los límites, cuáles son los alcances, porque es la única manera de entender qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Es un poco qué es lo que está pasando con esto de la inteligencia artificial eh, con relación a nuestras disciplinas, ¿no? Em, Pero yo creo que iría más por allí, de pensarlo desde ese lugar, sí, eh, de cómo humanizamos a las digital humanities. Sí. Malena, tenemos otra pregunta en el chat antes de pasar a la Mm. última nuestra, es de Carmen Cecilia Muñoz. Ella te pregunta, ¿cómo es el panorama de la historia pública en España? Ay, gracias, Carmen, Cecilia. Qué bueno que estés por aquí. Sí, yo realmente aquí hay una sociedad, una asociación de historia pública, a lo cual recién he tenido, digamos, un nexo. Se articula bastante, me parece, desde las universidades. Y mi impresión es que ha sido bastante, aquí en España se trabaja mucho el tema de la memoria en la transición, o sea, creo que el tema del franquismo digamos todo el trabajo de memoria sobre las víctimas del franquismo es un tema que es muy latente aquí. Entonces, mi impresión en esa red es que está muy marcada por allí, lo puedo entender. Eh, creo que la última sesión que organizaron, que no pude asistir lastimosamente, ya se empezó a hablar un poquito sobre el tema de los migrantes en España, sobre, digamos, este tipo de cuestiones. Y, pero claro, yo creo que aquí el tema de 1492 siempre es un complejo y conflictivo. Sí, porque tienes una academia histórica muy fuerte, muy estructurada, muy amparada. O sea, tienes una historia pública muy marcada, que era justo esto que les decía a estas chicas de Coyuntay, les decía, pero ustedes saben que tienen una historia pública que se ha venido haciendo desde mucho antes atrás, pero que no está historizada. Más allá, obviamente, de estas discusiones del franquismo y de las memorias de la dictadura, que son muy necesarias, pero creo que hay una academia muy potente en ese sentido, de esta academia de historia, eh, pero no ha tenido muchísima relación con ellos, así que no podría decirte mucho, pero creo que yo de lo que he visto es esa línea más de memoria histórica, ¿no? Que hay proyectos increíbles como por ahí de históricas, de Sara López, sus compañeras, hay bastantes desde feminismos, muchos proyectos muy interesantes. Y ahora también unos proyectos también desde espacios de colectivos de migrantes que son como Conciencia Afro, que he estado mirando que tienen algunos. Entonces sí, hay como que se mueven en otros circuitos. Entonces tienes por un lado esto que se mueve más desde la academia, más desde las universidades y estos que se mueven más en colectivos, ¿no? Entonces, de lo poco que hasta ahora he podido ir mirando, ¿no? Creo que está en No mute. te, estás sin audio. Perdón, sí, me di cuenta. Malena, la última pregunta, que no por ser la última
mejor dicho, me parece como de las más interesantes y más importantes, pensando en nuestra audiencia. ¿Qué mensaje quieres transmitirle a las nuevas generaciones de historiadores interesados en historia pública? Yo creo que es importante pensar en la pregunta básica, ¿no? ¿Para qué quieren estudiar historia? Sí, y yo creo que, que, que esa historia siempre tiene que conectar con de dónde vienen, también digamos, de cuál es su historia personal. Creo que eso también es algo de la historia pública y creo que sí me parece que es importante recalcarlo ahora que ya estamos finalizando este encuentro, es que la historia pública también es una historia del uno mismo también y de pensar el uno mismo en relación con nosotros y con la comunidad, creo yo, con las comunidades que habitamos. Eh, y yo creo que ese que sea siempre el motor de la gente que quiere estudiar historia, que quiera vincularse a esta profesión que a mí me parece maravillosa, la verdad, y que a mí me encanta. O sea, a mí me llevan a los archivos, yo soy la mujer más feliz del mundo y me encanta hacer curadurías y workshop y hacer muchas cosas. Y que tengan la confianza que si desde el lugar desde donde van a hablar es el lugar sincero donde pueden construir y crear un conocimiento que pueda aportar a construir sociedades más democráticas, más justas, pues creo que es el camino correcto, ¿no? Eh, yo creo que por allí iría. Yo recuerdo hace años hice un ejercicio con mis estudiantes donde reconstruimos sus historias familiares y desde la reconstrucción de sus historias familiares pensábamos por qué es necesario pensar la historia social, por ejemplo. Y creo que fue un ejercicio que nunca lo olvidaré porque encontramos como muchas cosas en común entre ellos. Yo, que tenía más años en ese entonces, y qué es lo que te permite conectar con la gente, que te permite saber desde dónde vienes, desde dónde estás hablando y para qué la historia, que es un poco la pregunta central. Ese sería mi consejo en general, que lo hagan desde ese lugar. Ujú. Gracias, Malena. Gracias, Malena. Si alguien del público tiene preguntas, ese sería el momento de hacerlo. A mí solo me queda darte las gracias, como siempre, maravillosa, brillante. Espero, pues estoy segura que no va a ser la única vez que colaboremos. Y Carla. Malena, de verdad, muchas gracias. Yo quedé encantada con esta conversación. Me parece que tocamos unos temas que realmente son fundamentales para todos los historiadores en este momento. Creo que en momentos en donde los discursos fascistas y de odio están teniendo cada vez más peso, pensar en por qué y para qué hacemos historia es una de las preguntas más relevantes que tenemos que hacernos, no solamente los historiadores, sino también las ciudadanías en general. Y creo que esta charla nos ayudó y les va a ayudar a los que nos vean después a seguir masticando todas estas ideas y a seguir pensando juntos. Muchas gracias. Y nada, pues cerramos esta sesión y las invitamos y les invitamos a la siguiente charla en julio. No sé, Jimena, si tú quieres dar alguna cuña de Pues, Explorers. En julio les esperamos para hablar con Juniel Ravelo de Almeida, historiadora pública de Brasil. Cuña de Explorers es que esperen eventos a partir de julio de Explorers porque estamos cumpliendo años y entonces va a haber muchas cosas, va a haber muchos invitados de América Latina. Entonces, pues a mí me parece fantástico y aprovecho para invitar a la gente que quiera contactarse con Explorers y exponer su trabajo, pues bienvenidos. Y Carla, también para enfatizar en lo que tú dijiste y en lo que Malena dijo, hacer historia, pero historia desde qué punto de vista, porque en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, como todos saben, se está haciendo historia, pero de una manera muy revisionista, muy autoritaria, y se hace historia, pero esa no es la historia que queremos, porque es una historia que oprime, que reprime, que borra voces que ya habían ganado espacios, entonces necesitamos una historia pública como la que Malena está diciendo. Y bueno, ya cierro cuña. Muchas gracias a las dos. Siempre, siempre es un placer hablar con ustedes. Claro que sí. Hasta la próxima. Gracias, Entonces, no se Jimena. me salgan de la plataforma todavía. Gracias.